¿Cuál es el contexto que tenemos que tener presente? América Latina, independientemente de lo que veamos en el día a día, eh, en algunos países llevamos, en todos los países llevamos el periodo más largo de democracia desde en la historia de la región. Algunos países ya van a cumplir 50 años de democracia en cualquier momento, con República Dominicana a la cabeza, ya a finales de los años 70. Argentina a principios de los 80, va a cumplir 40 años, en fin. Eh, Nunca hemos tenido un periodo tan largo de democracia. Durante esos años, claramente hubo numerosas violaciones a los derechos humanos, de todo tipo: derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos, torturas, desapariciones, inclusive luego de la dictadura, ejecuciones extrajudiciales, discriminación, obviamente discriminación de género, pero discriminación contra afrodescendientes, contra pueblos indígenas, pobreza, graves problemas de salud, en fin, el abanico de violaciones a los derechos humanos ha sido una constante que se da en todos los países, pero con una magnitud mayor en América Latina durante estas décadas. Pero al mismo tiempo con un sistema democrático, con un Estado de Derecho que de alguna manera podría encontrar respuestas internas muchas veces y prevenir y sancionar esas violaciones. Hoy el contexto es distinto, porque esas violaciones que hemos tenido, que continuamos teniendo y que de alguna manera se están profundizando, se da en un contexto de todavía democracia, pero claramente un debilitamiento muy fuerte tanto del sistema democrático, pero principalmente del Estado de Derecho. Y ahí es donde uno tiene que analizar la situación actual. Frente a un Estado de Derecho que está en profunda decadencia en la región, esas violaciones que lamentablemente siempre hemos tenido, hoy en día no solo las seguimos teniendo, sino que están en aumento y sin sistemas internos que puedan encontrar soluciones. Por el contrario, las está agravando debido precisamente al debilitamiento de estos derechos. De ahí de la gravedad de la situación que estamos viviendo hoy en día, la gravedad tanto de la perspectiva del Estado de Derecho como también de la democracia, ¿no? Hay cada vez menos países, está la tercera democrática, pero ya son menos los países, digamos, está aumentando la cantidad de países que ya no viven en un sistema democrático, como es el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, que ya venía de antes, por supuesto, y otros países que están entrando en esa categoría, por ejemplo, El Salvador, digamos, que claramente está entrando en esa categoría, si es que ya no lo está. Entonces, esa es la gravedad que tenemos en este momento, que tenemos que tener muy presente para trabajar conjuntamente y poder enfrentar y evitar que sigamos retrocediendo. Siempre queremos tener un ranking, ¿no? Y decir, este está peor que otro, eso. La verdad que eso no es tan así, salvo cuando un país ya pasa a una categoría distinta, que es sin democracia, que ahí las situaciones claramente se agravan. El caso de Nicaragua, Cuba, Venezuela estaría dentro de eso, como mencioné recién claramente. Pero es muy grave lo que está pasando en El Salvador, donde a mi juicio ya no existe un sistema democrático, no lo puedo discutir, yo creo que no tiene mucha discusión. Eh, en el momento en que decidió sacar a los jueces el presidente Bukele decidió sacar a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, remover al fiscal, poner nuevos jueces y garantizarse la reelección, claramente ya era un indicio de que se quebró la, la, la legitimidad democrática en muchos aspectos. Y a eso se suma situaciones internas dentro de El Salvador que claramente demuestran que la intención de violar los derechos humanos avanza y con fuerza, como es el caso de las personas privadas de libertad. Pero también uno puede ver signos de debilitamiento, lo vimos en el Brasil de Bolsonaro, donde Brasil tenía mayor cantidad de militares retirados y en ejercicio en el gobierno de él, que había durante la dictadura brasileña. O sea, había más militares en el gobierno con Bolsonaro que los que había en la época de la dictadura en Brasil. Un fuerte proceso de militarización, que también se da, por ejemplo, en México, donde ha habido un aumento fuerte de la militarización en estos últimos años, afectando siempre que los militares se meten en temas internos, siempre se afecta de una forma u otra el Estado de Derecho, y eso también está sucediendo. Y ahí uno puede seguir con distintos países
de toda la región, donde uno ve claramente un debilitamiento del Estado de Derecho que está afectando a la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Creo que eso es incuestionable. El contexto de debilitamiento enorme del Estado de Derecho afecta, para que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de Estado de Derecho, independencia del Poder Judicial, ya el Estado de Derecho es bastante más, pero el aspecto central es la independencia del Poder Judicial. Y eso claramente está siendo debilitado. Y lamentablemente no está siendo debilitado solamente por las formas tradicionales de que algunos jueces no son independientes en el ejercicio de sus funciones, sino desde una concepción mucho más grave que es discutir incluso el concepto de independencia del Poder Judicial, que eso también lo hemos visto hace un tiempo atrás. La expresidenta de Argentina y actual vicepresidenta puso en tela de juicio la naturaleza de la independencia del Poder Judicial, criticando a la Corte Suprema, diciendo que es el único órgano que, que no es elegido por la voluntad popular y que se pueden quedar en el cargo de manera indeterminada. Y eso justamente es la independencia del Poder Judicial. Y hoy en día la están criticando duramente, no solo en Argentina, sino en varios países, con este concepto de warfare y de la utilización del Poder Judicial en temas políticos, que tiene bastante razón muchas veces, porque eso sí lo hemos visto, pero eso no implica que uno tenga que modificar completamente el Poder Judicial de la forma en que sea. El Poder Judicial en todos nuestros países tiene distintos mecanismos para hacerlo. Lo que hizo Bukele claramente está fuera de toda concepción de Estado de Derecho democrático. La pretensión que se tiene en Argentina de hacerlo de esa manera pasa exactamente lo mismo. Y así se puede ir con distintos países donde se está poniendo en tela de juicio la independencia del Poder Judicial. Ahora, más allá de eso, también es cierto que existen situaciones productos de una enorme polarización que estamos viviendo, que de alguna manera dificulta en medida la independencia del Poder Judicial. Y eso también hay que verlo. Ahora, ¿cuáles son las soluciones a esas nuevos movimientos, nuevas formas que estamos viendo? Es asegurarse que hay procedimientos transparentes, públicos, con participación ciudadana en el proceso de elección de los jueces. No estoy hablando de elecciones para elección de jueces, sino que en algunos casos puede haber, no lo pongo eso en discusión ahora, pero sí que sean mecanismos que garanticen la enorme transparencia y que la sociedad esté bien informada de qué forma se hace. Sí, a mí me tocó liderar una misión sobre la Carta Democrática de El Salvador y tuve la oportunidad de reunirme con el presidente Bukele un tiempo largo y charlar bastante sobre la situación en El Salvador. Esto era antes de las elecciones, donde él tenía claramente una legitimidad importante en el ejercicio de sus funciones. Pero lamentablemente una vez que triunfa las elecciones, en lugar de tomar el camino de profundizar el proceso democrático importantísimo que ha tenido El Salvador durante las últimas décadas, con una alternancia en el poder de distintos partidos, habiendo surgido de una guerra civil interna muy fuerte, El Salvador había sido un modelo importantísimo para toda la región. De pronto, el presidente Bukele decide, teniendo una popularidad enorme, podría haber elegido transformar y fortalecer profundamente la democracia. Lamentablemente eligió el camino contrario, que es fortalecer el autoritarismo y ponerle fin a la democracia, que finalmente lo que hizo una vez apenas asume el poder, inmediatamente empieza a tomar esas decisiones. Con un apoyo enorme, con una popularidad enorme que está cercana al 50%. Para claramente popularidad y democracia no van de la mano, eso lo hemos visto en las últimas décadas, tanto con populismo de izquierda como de derecha, que lo único que buscan es obtener ese apoyo popular, pero para fines claramente que no son democráticos, ya sea por corrupción, muchos han planteado que se da bastante en El Salvador, al igual que en otros países,
o para llevar adelante acciones como la que hizo Bukele en relación a las cárceles de El Salvador, eh, donde claramente uno ve gravísimas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en ese contexto y que lamentablemente está siendo de alguna manera usado como un modelo a seguir por varios otros países de la región, cuando en realidad es precisamente lo que no hay que hacer para combatir a la inseguridad. Este modelo del Salvador, que uno podría llamarlo populismo de derecha, se dio de alguna manera también, se estaba comenzando a dar en Brasil, pero se da también desde la izquierda, ¿no? Tanto los populismos de izquierda como de derecha se asemejan enormemente lo mismo, y nuestra región en las últimas décadas está viviendo ese fenómeno con una enorme polarización entre la izquierda, el populismo de izquierda y el populismo de derecha en distintos países de distintas maneras, lo que claramente está destruyendo nuestra democracia. Y eso continúa, lo vimos en Brasil, lo vimos en El Salvador, lo vimos en Argentina, lo vimos en México, este fin de semana pasado lo vemos en Chile con una elección para la Asamblea Constituyente con un triunfo de la ultraderecha realmente impresionante. Esa es la realidad que estamos viviendo. El populismo no defiende a la democracia, tiene el populismo, que es algo muy distinto. Y eso es el grave, creo que es el principal problema que tenemos, ya sea El Salvador o cualquier otro país de la región. Sí, ese falso dilema que hoy lo está planteando El Salvador es algo que se ha planteado históricamente en toda la región a lo largo de los años, que es el dilema entre, lo plantean como mayor seguridad, menos derechos humanos, o más derechos humanos, menos seguridad. Y claramente no es así. El único camino de la seguridad es la vigencia irrestricta de los derechos humanos. Y esto no lo digo como un dogma a cumplir porque es así y nada más, sino porque la práctica lo ha demostrado. O sea, lo que en este momento está haciendo Bukele en El Salvador claramente son violaciones a los derechos humanos, en donde independientemente de lo que pueden haber cometido algunas de las personas que están siendo detenidas, en ningún caso están siguiendo procesos judiciales regulares. Y claramente, y no tengo absolutamente ninguna duda que en todos estos casos ha habido graves violaciones a los derechos humanos y hay personas inocentes que, con certeza, lo digo sin tener un caso específico, que hoy están detenidas en las cárceles de El Salvador. Y asimismo detenciones arbitrarias por todos lados que sí ya se están demostrando. Por lo tanto, esto que está haciendo Bukele son violaciones a los derechos humanos y no hay ningún tipo de posibilidad de decir que esto ha permitido que exista más seguridad en El Salvador. Eso no es así, nunca es así, y si hay tal vez algún tipo de sensación de seguridad más amplio en estos momentos, la experiencia nos ha mostrado que con el tiempo va a volver a subir porque esto simplemente es algo efímero. Y que lo que ha llevado a muchos países a que los centros de detención, las cárceles, sean, en lugar de ser centros para la reeducación o la rehabilitación y la reinserción de las personas que han cometido delitos en sociedad, para lo único que sirven es para educar a que se perfeccionen en cometer más delitos. Eso lo hemos visto en todos los países, y yo personalmente me ha tocado verlo como ministro de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires, donde eso realmente ocurría de esa manera, y me tocó verlo en todas las cárceles de América Latina que he visitado a lo largo de décadas. Entonces, claramente es un falso dilema que nuevamente lo que busca es alimentar el populismo, eh, que de por sí, vuelvo a decirlo, es el quebrantamiento muy claro de cualquier sistema. Hay dos cosas, yo te diría. El primer modelo, en términos generales, hablamos del populismo. El populismo ya está expandido, hacia la izquierda o de derecha, y hoy es, a mi juicio, el principal riesgo que tenemos en la región. La destrucción del Estado de Derecho y la democracia solamente abre la puerta a numerosas violaciones a los derechos humanos. Nos engañemos y eso está pasando. Y el modelo de cárcel que propone Bukele lo están utilizando muchos sectores de las derechas y ultraderechas de América Latina para ponerlo como modelo. No es un modelo, eso implica más violaciones a los derechos humanos, eso no implica más seguridad, implica más inseguridad.
Hace unos años hicimos un estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, y cuando uno busca resolver el problema de la inseguridad que claramente tenemos en nuestros países, sí es una obligación de los estados no resolver, pero cuando uno ve esa situación de inseguridad, la tentación siempre es responder con más policía y más cárceles. Y con eso, la historia nos ha demostrado que no se logra absolutamente nada. Tiene que responderse al problema de la seguridad de una forma integral, más allá de que tiene que existir un claro sistema policíaco con un fuerte control democrático, y por supuesto tiene que haber centros de detención que permitan rehabilitar y reinsertar en la sociedad a las personas. También es cierto que esos modelos tienen que estar acompañados por otras respuestas estatales, ya sea trabajo, por supuesto, educación, que es fundamental, salud, que es fundamental, o sea, todas las áreas del Estado, no solamente la policial y la penitenciaria, se tienen que usar para dar respuesta. Todas las demás áreas del Estado tienen que estar presentes, y esas son las que nunca están presentes, solamente tenemos la respuesta policial y la de cárceles, y eso lo único que nos ha logrado hacer es perpetuar en el tiempo las graves violaciones a los derechos humanos. Yo lo notaba cuando estaba en la función pública, como un gran porcentaje de los que reincidían eran aquellas personas que salían de la cárcel. Entonces, si no logramos que todo el proceso esté acompañado por el Estado, vamos a continuar con las situaciones de inseguridad que estamos teniendo en toda la región. A ver, yo diría que son distintas, cada uno tiene distintos roles. La sociedad civil, y dentro de la sociedad civil también hay distintos roles, está la sociedad civil local y la sociedad civil internacional. En todos estos modelos lo primero que buscan es matar al cartero, ya sea el cartero sea el periodismo, ya sea que el cartero sea la sociedad civil, ya sea que el cartero sea las instituciones independientes de protección, como puede llegar a ser los defensores del pueblo o de la fiscalía. Y eso es lo que ha hecho Bukele, y eso es lo que se está haciendo en muchos países. Entonces ahí hay que apoyar a la sociedad civil local para tratar de asegurar de que no se cierren los espacios de la sociedad civil, como lamentablemente está sucediendo en El Salvador y en otros países de la región. Entonces, la sociedad civil internacional tiene que apoyar y tiene que tratar de evitar ese proceso. En segundo lugar, se tiene que denunciar, sobre todo la sociedad civil, todo lo que está pasando y denunciarlo con absoluta fuerza. Y lo que tiene que haber es, además, por parte de la comunidad internacional, que funcionan los organismos internacionales, multilaterales, ya sean cuasi judiciales o judiciales, como puede ser el caso del sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y todas las entidades interamericanas, para ponerle freno a lo que está haciendo Bukele. Lamentablemente, muchas veces no podemos lograrlo eso, no lo logramos con Venezuela, no lo logramos con Nicaragua. Pero lamentablemente muchas de estas situaciones no lo logramos porque la comunidad internacional actuó tarde. En El Salvador todavía se está a tiempo, pero tiene que haber una presión muy fuerte por parte de toda la comunidad internacional, ya sea en forma organizada, a través de los órganos regionales que tenemos, o ya sea de manera bilateral. Y se tiene que ponerle fin al claro camino autoritario del presidente Bukele.